El día de hoy nos acompaña Paula Cantillana. Ella es contador público y auditor de la Universidad de Talca y es gerente del área de tributación de Círculo Verde. Es una profesional con más de 20 años de experiencia en el área de los impuestos en distintos rubros. Así que ella va a ser la que nos va a dar la charla el día de hoy. ¿Ya? Así que ahora le dejo el mando a ella para que parta con nuestra presentación. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá, por el tiempo que se han dado. Para mí es muy grato que me inviten a participar en este tipo de iniciativas, esperando, ¿cierto?, aportar contenido y que este tema que vamos a ver el día de hoy pueda ser visto de alguna manera amplia, ¿cierto?, y conceptual, con tal de que les ayude, ¿cierto?, a tomar ciertas decisiones y a estar siempre informados de los cambios que en este caso el Servicio de Impuestos Internos viene a disponer. Bueno, el tema que hoy nos reúne es justamente el ISIF, que como sus siglas señalan, se trata del impuesto sustitutivo de impuestos finales. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que es un impuesto que eventualmente podrían pagar las empresas y que viene a sustituir o a reemplazar los impuestos finales. ¿Cuáles son esos impuestos finales? ¿Ya? Son los impuestos que en el fondo están relacionados con los dueños de estas empresas. Si se trata de personas naturales, ¿cierto?, estamos hablando del impuesto global complementario. Y si se trata de personas naturales o personas jurídicas, estamos hablando del impuesto adicional. Bueno, lo importante en esta situación es que este ISIF nace producto de la ley 21.681, que, como decía la lámina de partida, es una ley que creó el Fondo de Emergencia Transitorio por incendios que ocurrieron en Valparaíso. Y fue una medida para obtener una recaudación rápida respecto de esta situación. El Servicio de Impuestos Internos estuvo trabajando en este tema durante el mes de julio. Tuvo una circular en consulta que finalmente salió como definitiva el 30 de julio, que es la circular número 34. También dispuso una resolución exenta, la número 76, y como esto ya está en plena vigencia, porque la ley partió el 1 de julio del 2024, el servicio en su página ha dispuesto ciertas secciones informativas respecto del tema, en donde incluso podemos ya apreciar lo que es la calculadora del ISIF. Bueno, en esta lámina acá les compartimos los links por si después ustedes quieren profundizar o necesitan información en más detalle. ¿Cuál es el concepto que está detrás de este ISIF? Es que en el fondo, ¿cierto?, lo que busca es que mediante el pago de este impuesto especial y sustitutivo se anticipe el impuesto personal, se anticipe la declaración y pago de este impuesto en las rentas personales. Entonces, al pagar las empresas este impuesto especial, dejan libres de tributación las utilidades que podrían retirar o repartir los dueños de estas empresas. Ya, voy a avanzar aquí un poquito, vamos a entrar en materia, sabiendo primero cuáles son los contribuyentes que se podrían acoger a este régimen opcional. Es importante remarcar que es un régimen voluntario, es decir, la empresa no está obligada a hacer este mecanismo, pero hay que tener en consideración que si decide acogerse es una opción irrevocable. Entonces, esto está pensado, según el artículo 10 de la ley 21.681, en contribuyentes del régimen semi-integrado, que son los que están, ¿cierto?, definidos o que están detrás del artículo 14, letra A de la ley de impuesto a la renta,
y según lo que dispone el artículo 11 de esta ley 21.681, también pueden acogerse los contribuyentes del régimen ProPyme, que son los que nosotros denominamos en la jerga tributaria, ¿cierto?, los del 14D3. Bueno, dicho eso, lo importante es que sean contribuyentes de primera categoría y con contabilidad completa. Por lo tanto, quedan fuera de estos grupos, de este tema, aquellos contribuyentes que tengan rentas presuntas, los que lleven contabilidad simplificada, en donde podríamos encontrar, ¿cierto?, los contribuyentes del 14D8, que es el régimen ProPyme transparente, y también aquellos contribuyentes que no están acogidos al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. Bien, acá lo medular para cumplir con el requisito básico es que las empresas mantengan un saldo de utilidades tributables acumuladas en el concepto tributario que denominamos RAI, a contar, dice, del 1 de enero del 2017. ¿Ya? Y este RAI puede incluir o no utilidades generadas hasta el 31 de diciembre del 2016, que son las utilidades provenientes de lo que nosotros conocemos como el FUT. ¿Ya? Entonces, es importante señalar esto porque a diferencia de otros mecanismos anteriores que han existido, como el ISFUT, en este caso la base es amplia, es decir, no está amarrada a la existencia del FUT. Por lo tanto, aquí aparece el primer stop, la primera advertencia a tener en consideración es que no es requisito fundamental que exista FUT y no es requisito tampoco que existan saldos positivos de los créditos o de lo que nosotros denominamos de SAC, que son los saldos acumulados de crédito, pensando, ¿cierto?, en lo que nosotros conocemos relacionado con los registros de rentas empresariales. Ya. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos para ejercer la opción? Como esto ya partió, está en plena operación, podemos acogernos desde el 1 de julio del 2024 y hasta el 31 de enero del 2025. En la formalidad lo hacemos a través del formulario 50 y es lo que ha dispuesto esta resolución exenta nueva, la número 76. Si se fijan, bueno, en el formulario 50 ya aparecen dos líneas nuevas, la 80 y la 81, que vienen a indicar lo relacionado con este ISIF. ¿Ya? Si se fijan, acá aparece diferenciado por régimen tributario, primero el 14 letra A y luego el 14 de 3, separando, ¿cierto?, las bases imponibles en cada caso, diferenciando las tasas aplicables según el régimen, también diferenciando la situación de los créditos por impuestos de primera categoría que estén asociados y obviamente ahí el impuesto a pagar. Cada uno con sus respectivos códigos y su digamos, instrucción correspondiente. Bueno, para empezar, digamos, a contextualizar, acá en este tema hay que tener presente algo que es muy importante y que dice relación que tanto para la tasa que apliquemos, la base imponible que se determine y el derecho o no al crédito por impuesto de primera categoría, tenemos que fijarnos y atender muy bien al régimen tributario que existe en el ejercicio comercial en que la empresa decide ejercer la opción. ¿Por qué esto es relevante? Porque acá dice, ojo con los que cambien o deban cambiar del régimen al 1 de enero del 2025 y se ejerza la opción ya en este último mes, en enero del 2025. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que como ya empezamos a evaluar si conviene o no, cuál es mi situación, puede que nosotros estemos haciendo el análisis pensando y teniendo como referencia que somos del régimen, por ejemplo, PYME, 14 de 3.
Pero resulta que al 1 de enero del 2025 puede que, como esto se evalúa año a año, lo del régimen, puede que haya cambiado, por ejemplo, al 14A. Entonces, la evaluación que hemos efectuado, ¿cierto? Las líneas numéricas que hayamos definido no nos van a servir. Hay una partecita, pero es importante señalar que cuando existe cambio de régimen, nosotros tenemos la foto a final de año y ya sabemos, ¿cierto?, por situación de ingresos o por otra eventualidad, que debemos abandonar el régimen, que estamos en forma obligatoria o también voluntaria. Entonces, para eso el servicio nos da un plazo para informar, que es hasta el 30 de abril, en este caso sería del 2025. Pero el servicio es muy claro en señalar en que el contribuyente, independiente que la formalidad todavía no la lleve a cabo, él ya sabe la situación que tiene el 1 de enero del 2025. Entonces tiene que aplicar este ISIF considerando ese digamos, escenario. Bueno, ¿cuáles son las tasas de este ISIF? Hablamos de un 12% cuando estamos frente a contribuyentes del régimen semi-integrado, del 14 letra A, y de un 30% si es que estamos frente a contribuyentes del régimen ProPyme 14 de 3. Dicho eso, pasamos rápidamente acá al tema de la base imponible. Acá les muestro un esquema, ¿cierto?, general asociado a lo que es el régimen 14A. Si se fijan, hay una serie de conceptos hasta llegar a esto que es el monto máximo que se puede acoger al ISIF. ¿Ya? Mencionando los regímenes tributarios, el 14A y el PYME, en cuanto a esta estructura, son idénticas hasta este nivel. ¿Ya? La diferencia está dada en las bases imponibles porque en un caso, que sería el régimen 14A, no se pueden aplicar los créditos por impuesto de primera categoría contra el impuesto ISIF que se determine. ¿Ya? Y en el caso del 14 de 3, sí se puede aplicar los créditos. ¿Ya? Dicho eso, y volviendo al concepto de la base imponible, en el 14A partimos señalando que lo primero que debemos considerar es el saldo del registro RAI. ¿Ya? Ese saldo lo obtenemos del formulario 22, del régimen de rentas empresariales, hay un recuadro especial, un código especial, y bueno, ahí está definido el monto, y la empresa o una parte, como decida. Luego de que tenemos ese dato, corresponde reajustarlo por IPC, ¿ya? Y ahí tenemos nuestro saldo reajustado hasta la fecha en que la empresa decida acogerse a este ISIF. Y luego aquí viene un barrido de casa, un orden, en donde dice ya, usted tiene el saldo corregido, ahora depúrelo de ciertas imputaciones. Entonces, acá toma fuerza todo lo que está en negativo y dice depure de retiros, remesas y reparto ocurridos en el año 2024 y antes de ejercer la opción actualizados por IPC. Depure también de partidas del inciso segundo del artículo 21, que en el fondo son gastos rechazados no afectos al artículo 21, en donde encontramos acá el concepto base, que es el impuesto renta que se pagó en abril del 2024. Eso actualizado. Depure también de otros movimientos por reorganizaciones, es decir, puntualmente acá se refiere al caso de las divisiones que hayan afectado este saldo de RAI al 31 de diciembre del 2023. Depure también de rentas previamente grabadas con ISIF. ¿Por qué se hace este comentario? Porque el contribuyente puede utilizar este mecanismo de aquí a enero las veces que estime conveniente. Entonces, si estamos pensando que esta ya es la segunda vez, por ejemplo, que lo aplica, me pide depurar el monto que se acogió en la primera oportunidad.
También, solo en el caso de que se ejerza la opción en enero del 2025, tengo que tomar en consideración la pérdida tributaria del año comercial 2024, limpia de pérdida de arrastre, y depurar ese saldo de raya el 31 de diciembre del 2023. Y finalmente también la depuración ocurre por ajustes que el servicio haya realizado al RAI al 31 de diciembre del 2023, producto de rectificaciones o de liquidaciones de impuestos. ¿Ya? Y con eso obtenemos el monto máximo que se puede acoger al ICI. Como estamos frente acá al régimen 14A, lo que corresponde es aplicar la tasa del 12%, y ese sería el impuesto a pagar. ¿Ok? Teniendo, ¿cierto?, el impuesto a pagar, se facilita nuestro análisis, porque acá, digamos, lo medular es que puedo obtener ya con eso la utilidad líquida posterior al pago, que vendría siendo la utilidad libre de tributación, que en el fondo es el monto máximo que se puede acoger al ICI menos el impuesto que pagué. Entonces, esa utilidad es la que queda limpia, ¿ya? Y en estas condiciones estoy ya, digamos, pudiendo establecer la relación que existe porcentual entre el impuesto que se paga respecto de esas utilidades que quedan libres de tributación. Entonces, ese porcentaje es, en definitiva, cuánto le costó a la empresa limpiar esas utilidades. Y esto es lo más importante en la conveniencia, porque acá lo que corresponde es comparar esa tasa porcentual con el costo que implicaría, por ejemplo, llevar esta utilidad libre de tributación pensando como si lo retirase el dueño, con cuánto de impuesto global complementario adicional se afectaría. Entonces, ahí, al tener esas relaciones porcentuales, yo podría decir, ¿es conveniente o no es conveniente? ¿Ya? Bueno, creo que falta aquí una lámina. Bueno, la que venía era la lámina del 14 de 3, que en el fondo es lo mismo, con la diferencia de que en el 14 de 3 sí se llega a determinar un ICI y sí se aplican los créditos que existan disponibles. ¿Ya? Y lo mismo, teniendo la utilidad libre de impuesto y teniendo el dato del impuesto que se pagó, establezco esta relación y lo comparo efectivamente con el costo que significaría la tasa efectiva de global. Esto lo vamos a visualizar en el siguiente ejemplo. Esto está pensado en el 14A, en principio, y tenemos que imaginar que en este caso, ¿cierto?, tenemos una utilidad o una renta líquida, por decir así, libre de tributación de 73 millones de pesos. ¿Ya? Si esa utilidad yo la tomo como retiro, este es el efecto. O sea, yo tendría que incrementar esa utilidad por la tasa de crédito vigente y obtener, en este caso, una renta bruta afecta a impuesto global complementario, que serían de 100 millones de pesos. Si esos 100 millones de pesos yo los llevo a la tabla de global y le aplico la rebaja, como sale acá abajo, ¿cierto? 100 millones de pesos, quedo en el tramo del 35% menos la rebaja correspondiente, resulta un impuesto a pagar de 17.029.795. Le aplico los créditos, que en este caso del 14A, ¿cierto?, se aplican al 65%, y resulta que esos 73 millones que me llevé en función de un retiro, terminan resultando en una devolución de impuestos de 520.205. Eso quiere decir que la tasa efectiva de este global complementario es 0. Entonces aquí el análisis es decir,
si yo por estos 73 millones pagué un ISIF de un 12%, siendo del régimen 14A, no es conveniente porque si llevo ese mismo monto en función de un retiro, me estarían devolviendo impuestos. Entonces, eso es lo importante. Y ese es el dato que entrega acá la tabla de global complementario, en el sentido de que ya tenemos un corte en decir que sería conveniente, quizás, según la situación particular, en los tramos de global complementario altos, que estén por sobre la tasa del 35, ¿ya? Que estén en este tramo del 40 y más. O sea, eso, ¿qué nos indica? Que este mecanismo está pensado no para todos, digamos, en cuanto a la conveniencia, sino que aquellos que tienen rentas altas o que hagan retiros importantes. Entonces, ahí se evalúa, conviene pagar el ISIF con una tasa X respecto de cuánto me saldría eso si yo lo retiro y me afecto con impuestos personales. ¿Ya? Algo similar ocurre acá en el 14 de 3. Acá les planteo el escenario de una utilidad líquida por la cual se pagó un ISIF, una utilidad que quedó libre de impuestos por 87.500.000 pesos. Si eso yo lo llevo imaginando, ¿cierto?, como un retiro, tendría que hacer el incremento correspondiente por la tasa, en este caso como es régimen 14 de 3, del 12,5%, y determino nuevamente aquí una renta bruta afecta global complementario de 100 millones de pesos. Eso se lleva a la tabla, queda en el tramo del 35, le aplico la rebaja, determino mi impuesto global complementario, le resto los créditos que tengo disponibles, en este caso del 14 de 3 al 100%, ¿cierto?, con tasa de 12,5%, y resulta un impuesto global complementario a pagar de 4.529.795. Eso en tasa efectiva, eso es, si divido el impuesto por la utilidad líquida, resulta una tasa de 5,18. Y volvemos en el análisis. El ISIF, en el caso del 14 de 3, parte siendo un 30%, decíamos, y como le aplico los créditos, que eventualmente son de un 10% en promedio, ¿cierto? Mi tasa de ISIF es de un 20%, comparada con esta tasa efectiva de global, que es de un 5,18. Entonces, a esta altura, volvemos al análisis, no resulta conveniente. Solo lo será en tramos más altos. ¿No? Ya, entonces, dicho eso, ¿cierto?, vamos a hacer un resumen respecto del crédito por impuesto de primera categoría. Decía que había diferencias según el régimen. Entonces, ojo que solo los contribuyentes del 14 de 3 pueden utilizar contra el impuesto ISIF que se determine el crédito por impuesto de primera categoría y rebajarlo de este saldo que nosotros tenemos en el registro de rentas empresariales, que es el saldo de crédito. Entonces, ¿qué pasa con los del 14A? Decíamos que si bien no pueden utilizar los créditos contra el impuesto ISIF, la norma de todas maneras obliga a que tienen que extinguirlo del SAC. Entonces, ¿qué pasa? No me dejan utilizarlo contra el ISIF que determino y me obligan a sacarlos de mi registro. Es decir, ese crédito se pierde. Y eso es importante visualizarlo porque es parte del análisis en el 14A, que no solo la tasa es de un 12% directa, ¿cierto?, sin rebajar los créditos, sino que además hay un costo asociado que está relacionado con el hecho de perder los créditos que yo tengo emposados para eventuales retiros futuros que se hicieran. ¿Sí? Eso es importante. Hay un caso especial que pueden tener algunas de sus empresas y que conviene, digamos, evaluarlo. Se trata de el incentivo al ahorro. Si recuerdan, este es un mecanismo que viene funcionando
desde el 2017, después se derogó, se renovó por otro que tiene una operación similar, pero el enfoque es para las micro, pequeñas, medianas empresas que tienen ingresos inferiores a 100.000 UF. ¿Y cuál era la gracia? Es que permitía pagar impuestos de primera categoría por la mitad de la renta líquida, ¿ya? Con tope de 5.000 UF. Entonces, ¿qué pasa? En la relación tengo una renta líquida al 100% que queda, digamos, ahí en términos generales emposada como contenida en el RAI, en las utilidades tributarias, pero el impuesto asociado es la mitad. Entonces el impuesto es bajito. Entonces, ¿por qué sirve ese análisis? Porque si ya estamos claros en que en el 14A perdemos los créditos, ¿cierto? Si aplicamos el ISIF, lo que perderíamos sería un poco menor a una situación, digamos, normal. ¿Ya? Ese mecanismo del incentivo al ahorro está diseñado para ambos regímenes, el semi-integrado y el ProPyme, y bueno, tiene ahí su normativa asociada. Siguiendo con las cosas que tenemos que tener presentes respecto de los créditos, es que si visualizamos, ¿cierto?, en nuestra mente el registro de rentas empresariales, la parte del SAC, nosotros sabemos que hay un orden de imputación que está ordenado de cierta forma que primero salen los créditos, ¿cierto?, sin restitución, con restitución, sin derecho, con derecho, y salen primero los créditos nuevos. Créditos nuevos, entre comillas, son los que se han generado desde el 2017 en adelante. Y agotados esos salen los créditos antiguos, ¿ya? Que son los créditos del FUT que vienen de arrastre hasta del 2016. Entonces, acá es importante, si vamos a aplicar el mecanismo del ISIF, prender una lucecita que si tenemos créditos antiguos, el orden cambia y esos créditos van a ser los primeros que se imputen contra el impuesto ISIF cuando yo puedo hacerlo. ¿Ya? Y los créditos del FUT están asociados a una tasa, que es la tasa TEF. Y lo otro que hay que tener en consideración, que si en este registro empresarial, en este SAC, tenemos créditos externos, que son los créditos IPE, para este efecto del mecanismo del ISIF, ahí con esos no se hace nada, o sea, no se tocan, solo permanecen ahí en el SAC. Ya. Acá más en detalle, respecto del crédito, decíamos que hay créditos antiguos, créditos nuevos, y los créditos antiguos usan factor TEF y los nuevos usan el factor de la tasa vigente. ¿Por qué es importante esto? Porque si estamos pensando, ¿cierto?, en el régimen PYME, en el año actual tenemos tasa de impuesto de primera categoría del 12,5 y un factor de créditos de 0,142857. Y en enero, cuando la tasa cambie al 25%, obviamente el factor también cambia a 0,3333, y es decir, sube, ¿ya? Y en el 14A el factor es en función de la tasa vigente, que es de un 27%, y es de 0,369863. ¿Ya? ¿Por qué hacemos la bajada de esta información que ya es un poco más técnica? Porque la norma, el mecanismo, me dice, tome el monto que definió que va a acoger al ISIF y si tiene créditos antiguos, multiplique por el factor TEF. Si tiene créditos nuevos, multiplique por el factor tasa vigente. Y si tiene ambos, bueno, va a tener que hacer ahí una combinación y una operatoria numérica. Y va a obtener un primer dato del crédito, ¿ya? Y aquí me piden de nuevo limpiar la casa con el tema del crédito para obtener el monto del SAC disponible. Es decir, me hacen determinar un cálculo, pero topado al SAC disponible. Y eso es en el análisis relevante. Entonces, bueno, respecto a los créditos me dice, tome sus saldos de SAC al 31 de diciembre del 2023 y actualice a la fecha en que se va a acoger al ISIF.
saldo actualizado, depure, ¿ya? Del crédito que se fue asociado a los retiros, los repartos que usted hizo en el 2024 ya hasta enero del 2025, depure del crédito que fue amarrado a gastos rechazados, ¿ya? Cuando corresponda, depure del crédito que fue deducido producto de que hubieron reorganizaciones empresariales como la división, depure el crédito que usted extinguió o utilizó en ISIF que ya aplicó anteriormente, y depure también si el Servicio de Impuesto Interno hizo algún ajuste por rectificatoria o liquidaciones de impuestos y tocó esta columna del saldo de SAC. Entonces, con todo eso, dato. Ese es su saldo de SAC disponible. Entonces, aquí el mecanismo pide comparar lo menor entre el dato 1, es decir, el monto que definió acoger al ISIF por los factores que comentamos, y el dato 2, tope de SAC. ¿Ya? Bueno. Finalmente, ¿qué pasa si pagué el ISIF? ¿Cuáles son mis efectos? ¿Ya? Siempre hemos visualizado que se trata, ¿cierto?, de rentas afectas a impuestos que están en el RAI, y el ISIF lo que hace es cambiar de rentas tributables a rentas que quedan libres. Por lo tanto, en el registro de rentas empresariales hay un movimiento. Las rentas que se acogen al ISIF salen del RAI y entran, en este caso, al REX, a una columna especial, que es una columna con tributación cumplida. En esa columna resto el impuesto ISIF que se pagó, más o algún otro gasto que pudiera estar relacionado también al mecanismo, y la gracia de eso es que dejo esta utilidad en neto posterior, ¿cierto?, al pago del ISIF, para que sean retiradas por los dueños en cualquier momento, ¿ya? Y sin un orden de imputación. Si los dueños deciden llevarse esta utilidad, no pasan por un orden establecido, se las llevan si quieren en primer lugar. Entonces acá hay algunas precisiones técnicas. En el fondo dicen que el impuesto ISIF más cualquier otro gasto que esté asociado a este ISIF no son gastos aceptados. Por lo tanto, lo que corresponde a nivel de renta líquida es agregar. ¿Ya? Las rentas, decíamos, pueden ser retiradas por los dueños en cualquier momento, y esto es muy relevante, según acuerdo societario. ¿Ya? Y dice acá, hay una facultad especial del Servicio de Impuesto Interno que está establecida en el artículo 14, letra A, número 9. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que, por ejemplo, si la empresa tiene 4 dueños, personas naturales, y solo uno de ellos se lleva esta utilidad libre de tributación, porque la empresa pagó el ISIF, el servicio puede llamar a revisar. Y va a decir, explíqueme por qué, siendo 4 los dueños, se lleva esta utilidad solo uno. Explíqueme sus razones económicas, financieras, de patrimonio, etcétera, etcétera. Y si el servicio no queda conforme con esa explicación, aplica el artículo 21, tasa 40%. Y cuando lo hace, recién ahí al contribuyente le dice, ya, paguen el 40% y ahora sí que estas utilidades quedan libres de impuestos. Entonces eso es muy importante porque está relacionado con que si hacemos retiro o reparto, siempre a final de año, ¿cierto?, sean estas en proporción a su participación accionaria y a su porcentaje, obviamente, de propiedad. Otra precisión es que si los dueños de las empresas son otras empresas, ¿cierto?, y deciden llevarse estas utilidades libres, el efecto es que salen de este RAI y se incorporan al REX de la empresa que se los lleva.
y quedan disponibles ahí por si esa empresa, ¿cierto?, tiene como propietarios personas naturales, quedan disponibles para que puedan ser retiradas en cualquier momento. ¿Por qué es importante el comentario? Porque como hacemos los registros de rentas empresariales al 31 de diciembre, puede prestarse, digamos, para entender que si bien esas utilidades llegan en el transcurso del año, se incorporan, ¿cierto?, los registros, no pueden tocarse hasta finales. Eso no es así. ¿Ya? El servicio, mediante la circular 34, aclara el punto. ¿Ya? Ese movimiento que vimos que salen del RAI y entran al REX es pensando en el registro de rentas empresariales, la parte que corresponde a las rentas. La otra parte, ¿cierto?, que hemos mencionado que corresponde a los créditos, también tiene su connotación, porque acá hay que tener presente que el crédito por impuesto de primera categoría, sí o sí, decíamos, se deduce del SAC, sin importar si lo utilizó o no contra el impuesto ISIF. ¿Ya? Entonces eso es relevante. Y como veíamos ahí en los cálculos, se hacían actualizaciones de estos créditos, actualizaciones por IPC, lo que pide acá la normativa para, digamos, efectos del registro de rentas empresariales y la salida de estos créditos es que se deflacten los montos que usted actualizó por IPC y que se vuelva a hacer, digamos, un cálculo en donde si usted es 14A, corrija esos créditos al 31 de diciembre y si usted es 14B, los deje, digamos, deflactados en sus montos originales y ahí haga esta imputación de esta línea que salen desde el SAC. ¿Ya? Importante es que si deduce créditos antiguos, de estos créditos asociados al FUT, ¿cierto? Y tenemos en nuestro registro de rentas empresariales esta columna especial de STUT en donde se controlan estas utilidades. Cada vez que usted toque el crédito asociado al FUT, tiene que hacer la rebaja correspondiente también en este control especial del STUT. ¿Mm? Finalmente, esto es importante. ¿Qué pasa si me equivoqué? Si hice todo el cálculo, ¿cierto?, en función del régimen 14D3 y resulta que era 14A, ¿puedo corregir el ISIF? El Servicio de Impuesto Interno dice que sí, siempre que el pago sea mayor. ¿Ya? El servicio puede liquidar diferencias de impuestos conforme al artículo 24 del Código Tributario. Eso es, Teresita. Espero que haya sido de utilidad y en conceptos macros se haya entendido cómo se evalúa efectivamente la conveniencia o no de aplicar este mecanismo, de asumir estos pagos de impuestos especiales. Perfecto. Muchas gracias, Paula, entonces, por la completa explicación de este cambio normativo, para ver que a lo mejor no para todos se aplica, ver a quién conviene y a quién no. Eso es muy importante siempre destacar. ¿Bien? Preguntas. Acá apareció una pregunta de Ingrid. Nos dice, tengo una empresa SPA con 4 accionistas. 3 de ellos ya han efectuado todos sus retiros. Solo falta uno. ¿Puedo pagar ISIF y que este accionista efectúe todos sus retiros desde esta nueva red? O sea, aquí hay que tener muy en consideración que si es una empresa SPA, estamos hablando de reparto de utilidades, no de retiro. Cuando se reparten utilidades, eso tiene que ser de manera uniforme en el momento 1, ¿ya? No puede salir esta distorsión, ¿ya? Ahora, pensando en el escenario distinto, cuando estamos hablando de limitadas, en donde sí podría establecerse un orden dentro del año distinto para efectuar los retiros, siempre, como les comentaba en la presentación, es importante tener en cuenta que haciendo el recuento a final del año, raya para la suma, esos retiros tienen que ser proporcionales a su participación o a su porcentaje, digamos, de los derechos sociales en este caso. ¿Ya? Entonces,
Si en este caso que comenta, decían que uno de los 4 se lleva esta renta libre de tributación, o sea, están expuestos a revisión del Servicio de Impuesto Interno y a este cobro de impuesto único con tasa del 40%. Hay que evaluar bien. Sí, en un caso a evaluar claramente, porque un 40% no es menor. No es menor y pierde sentido, digamos, todo lo que se intenta hacer de sacarle el máximo provecho a este mecanismo que está en vigencia. Claro, no es tanto el beneficio. Uh-huh. Bien, no tenemos ninguna otra pregunta. Al parecer, entonces, espérame, acá Maritza nos dice, en resumen, podríamos decir que para empresas del 14A solo sería conveniente para los accionistas que están afectos a una tasa superior al 35%. Sí, y la evaluación es caso a caso, ¿eh? O sea, sí a priori, pero hay que meterse en los números, revisar, como les comentaba ahí, los saldos de los créditos, digamos, la situación particular del dueño, ¿ya? Que sea un retiro grande, importante, porque quizás tiene algún proyecto que efectuar y efectivamente le salga más barato pagar el ISIF que, digamos, hacer el retiro. Y en el 14A, insisto en este punto de que no solo la tasa es lo importante para el análisis, la tasa del 12% sin crédito, sino que además es el crédito que se calcula de todas formas y que se pierde del SAC. Entonces, es un 12% más el costo del crédito que se pierde. Entonces, hay que evaluar caso a caso. Soledad, te comento, en este caso dice Ana María Barrera, pero la asesora se llama Paula Cantillana. Ella pertenece a nuestro partner Círculo Verde, así que de todas formas nosotros le vamos a dejar todos los datos de ella para que la puedan contactar sin ningún problema. Aquí nos está preguntando Soledad por tus datos. Sí, perfecto. Paula. Ahí Paula los puede asesorar sin ningún problema. Con mucho gusto, sí. Bien, mira acá, Loreta nos pregunta, tengo una empresa SPA de 2 socios, el año en curso generó ingresos, pero los dueños realizaron una nueva empresa y venderán los bienes a la antigua empresa, de la antigua empresa a la nueva. ¿Aplica esta ley? Sí, se aplica. Si el único requisito en el fondo es que tengan RAI, ¿cierto? Al 31 de diciembre del 2023, que sean contribuyentes de cualquiera de los dos regímenes y que sean con contabilidad completa. Eso es todo, no hay requisitos especiales más que eso. Ya, mira, Maritza, que era la que nos había hecho el resumen anterior, que nos comentaba que era en resumen que era para las empresas del 14A, nos dice, ¿más el impuesto por el agregado a la RLI? El impuesto es agregado a la RLI, claro. El impuesto, el ISIF propiamente tal, no es gasto aceptado. Entonces tiene que agregarse a la RLI, así como cualquier otro gasto que esté asociado al mecanismo. Por ejemplo, si la empresa evalúa y decide hacer el ISIF, pero no tiene quizás el flujo para pagar el impuesto y pide un préstamo, y esos intereses asociados a ese préstamo, ¿cierto?, se gatillan en la contabilidad, ese gasto por intereses también es un agregado a la RLI, no es un gasto acertado. Claro, son gastos rechazados para las agregaciones a la RLI. Acá nos pregunta, Loreto nos complementa, que era la que tenía la empresa del SPA, que estaba creando una nueva empresa, nos dice, aunque la empresa antigua ya no genere nuevos movimientos. Es que si no genera nuevos movimientos, estamos hablando, no sé, quizás de una evaluación de término de giro, porque, bueno, ahí sería distinto. Claro. O sea, la empresa tiene que estar operativa, digamos, y cumplir con esto de que tenga los saldos de RAI o utilidades tributables al 31 de diciembre del 2023. Ahora, si la empresa por alguna razón decide terminar, o sea, no es aplicable. Claro, no es aplicable el ISIF. Perfecto. Ahí nos dice ya muchas gracias. Y Maritza también nos dice muchas gracias por su reporte. Bien, no tenemos más preguntas, vamos a dejar un par de minutos por si alguien más tiene alguna duda. Como les comentaba al principio, reitero,
La presentación y el video van a estar disponibles a partir del día lunes en nuestra plataforma de la Academia y en YouTube. Adicionalmente, en la presentación está el contacto de Paula para que todos aquellos que necesiten una asesoría tributaria los puedan contactar. Ellos como empresa, que son nuestro partner Círculo Verde, son especialistas en estas materias. Entonces la idea es que nosotros les entregamos herramientas y si ustedes requieren mayor información, necesitan una asesoría más técnica, ellos les pueden prestar esta asesoría sin ningún problema. ¿Bien? Paula en este caso es la tributarista, pero también hemos hecho webinar laboral y de todo índole, que también ellos tienen expertise en la materia. Así que esa es la idea de tener este convenio entre las dos empresas. Así que van a contar con toda esa posibilidad. ¿Y cómo lo ubicamos para la asesoría? Ahí en la presentación está el correo, de todas formas es pcantillana@circuloverde.cl. Ahí pueden contactar a Paula sin ningún problema o en su página web www.circuloverde.cl. ¿Ya? Es muy interesante esa página y van a poder encontrar bastante normativa y bastante normativa explicada. Entonces, muy interesante para que ustedes se puedan asesorar sin ningún problema. Sí, se hace la bajada, digamos, en términos menos técnicos, con tal de que todos podamos entender cuáles son los cambios. Hay artículos que se publican en la página, se da el acceso para que se hagan consultas libremente, se contestan bastante rápido. Estamos muy contentos de poder prestar ese servicio porque de repente, claro, salen normas que es difícil digerirlas. Entonces nosotros estamos muy enfocados en que esto sea de conocimiento y manejo, digamos, para todo público, porque acá estos temas interesan a los contadores, ¿cierto? Porque tienen muchas cosas técnicas de los registros, cómo se hacen los cálculos, pero también les interesa a los dueños de las empresas, de su situación personal, digamos, qué me conviene, o sea, quizá es conveniente y puedo maximizar los beneficios y puedo obtener ahí una ganancia al utilizar este mecanismo. Así que nosotros encantados de poder responder sus dudas y de ayudarles en lo que necesiten. Bien, Loreto nos pregunta, ¿esta asesoría tiene algún costo? Como les comentábamos, la página pueden acceder, pueden leer los documentos, son documentos muy claros donde precisamente la idea es bajar los temas técnicos y si requieren alguna asesoría ya especializada, ahí los pueden contactar y ellos les pueden hacer una evaluación del costo asociado de la asesoría. Sí, exactamente. La página es libre y visítenla porque de verdad que tiene muchos temas interesantes en lo laboral, en lo tributario, también en lo contable. Así que si pueden, los invito cordialmente ahí a darse una vueltita. Mira, Elizabeth nos dejó acá otra consulta que dice, consulta, ¿es necesario sacar todo el RAI? Tengo una empresa que tiene 392 millones en RAI. No, lo que decida, por eso es importante tener el macro conceptual y saber que puedo aplicar todo el RAI, el 100%, menos que eso, puedo hacerlo por parte, quizás ahora, no sé, en octubre hago un ISIF, en diciembre, evaluado fin de año, hago otro ISIF y así. O sea, es bastante flexible. Pero depende mucho del número que se esté evaluando para que resulte conveniente. Perfecto. Y nos estaban pidiendo nuevamente la página y el contacto, ahí se los dejamos en el chat, ningún problema. De todas formas, cualquier duda que tengan nos pueden contactar, tanto a Ana María como a mí, y nosotros también les ponemos en contacto con Pablo, así que no hay ningún problema. ¿Bien? Encantada. No tenemos más preguntas, les agradecemos la compañía en este día viernes, ya prácticamente terminando septiembre, porque ya no nos queda nada. Los dejamos cordialmente invitados, estén muy atentos a nuestras publicaciones porque vamos a estar próximamente presentando otros temas de esta misma índole y seguramente en este convenio que tenemos con Círculo Verde. Así que estén muy atentos ahí a nuestras publicaciones. Le agradecemos a Paula entonces esta gran explicación que nos dejó bastante más claro con este tema y que tengan todos un excelente viernes y un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos.